miércoles más, donde les vamos a hablar de economía y empresa, como siempre, como hacemos este mismo día todas las semanas, junto también con su antecesor, es decir, con los martes, para hablarles de todo aquello que acontece particularmente al ámbito y a la actualidad económica, tanto en nuestra tierra como en clave nacional. Una de las grandes noticias del día y es que el ministro de Guindos, el ministro de Economía, ha anunciado un crecimiento medio del Producto Interior Bruto del 1,5% para los ejercicios de 2014 y 2015. Yo aquí ya tengo la primera de mis dudas. Un crecimiento medio del 1,5% para 2 años. No sé, nuestros compañeros luego nos lo van a desvelar, porque es que hace unos días Rajoy hablaba del 1,5% solo para 2014, pero en fin. Por otra parte, Eurostat también, el organismo europeo, confirma que España cerró el año 2013 con un déficit del 6,6%, la gran asignatura pendiente ahora mismo de la economía española, a juicio de todos los expertos, y bueno, registró unos baremos, unas cifras que se quedaron a tan solo una décima de ese 6,7% que calculaba la Unión Europea. En cualquier caso, son noticias bastante positivas, pero insisto, queda mucho, no, muchísimo por hacer con el déficit, ya que no olvidemos que la deuda pública está rondando el 96 y pico por ciento, lo cual es una auténtica barbaridad. Vamos a analizar con nuestros contertulios algunas de las novedades que presenta esta campaña de la renta, que recoge evidentemente el ejercicio del año anterior de 2013. La agencia Moody's, que ya lo conocemos porque nos vienen repitiendo reiteradamente estos avisos, avisa que el proceso de reducción de deuda será difícil y doloroso. El conseller de Hacienda, Juan José Moragues, anuncia, esto es una noticia positiva de la cual hablábamos en el día de ayer, que la Comunidad Valenciana va a recibir un 4% más de fondos europeos. Todo esto es lo que le vamos a contar, no es poco, en esta edición de Pulso Empresarial, como les digo, en este 23 de abril del año 2014, y como siempre tenemos al frente de los mandos técnicos a nuestro buen compañero y amigo Mario Rojano. Bienvenidos a esta su casa, bienvenidos a esta edición de Pulso Empresarial Valencia. Con Arturo Casinos, presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Buenas noches, ¿cómo está usted, don Arturo? Muy buenas noches, José Luis, muy bien. Usted no se nos ha marchado de vacaciones de Pascua, porque algún que otro contertulio se ha marchado. Bueno, no me he marchado fuera de Valencia, pero sí he descansado. Muy bien, por lo menos durante los días de Semana Santa. E igual esperemos que apure usted también los días de ahora de nuestra Pascua, nuestro complemento, como es esa festividad normalmente de San Vicente. Bueno, tenemos muchos temas, pero si os parece vamos a empezar con el primero de ellos, porque evidentemente la parte de asesores fiscales tenemos el tema estrella, el inicio de la campaña de la renta. Pero en primer lugar yo os quiero preguntar a los tres, y por ello, si me permites, Arturo, voy a saludar también a Justo Pascual. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. De Amanzac Abogados. ¿Usted hace doblete esta semana? Sí, doblete. Estamos encantados de tenerle aquí nuevamente. Lo mismo digo. ¿Cómo está el compañero? Fastidiado de la espalda, un poquito de dolor. Bueno, sí, pero da igual. Bien. Ahí estamos luchando contra los bancos, como sabéis. Pero ayer mejor que hoy, creo. Sí. Siempre tenemos... Sí, don Arturo, es verdad, tiene usted razón. Está usted muy observador, don Arturo, muy observador. Y tenemos a Enrique Albiac, que es el socio director de Finaval, pues una consultora valenciana cuyo objetivo es ayudar a las pymes a obtener financiación, la tan anhelada, ansiada y deseada financiación. Buenas noches, Enrique. Sí, buenas noches, José Luis. Encantado de estar una vez más con vosotros. ¿Cómo está usted? Bien, descansado, como decían los compañeros. Sí, verdad, Fijaros, estamos todavía a lo mejor con la resaca o la sensación del descanso de un largo puente de 5 días, y estamos ya a miércoles, con lo cual la semana es cortita, y la semana que viene también va a ser un poco peculiar por dos festividades, por el lunes de San Vicente Ferrer y por el día 1 jueves, festividad del 1 de mayo, pero gran eclosión de día deportivo, como ya les habíamos comentado aquí en esta casa. Bueno, bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí con nosotros un día más. Y lo que os quería preguntar a los tres, y lo he anunciado en el inicio de los titulares, ¿no? Es decir, el hecho del señor de Guindos anuncia un crecimiento medio, que aquí para mí es donde creo que está la pequeña trampa, del 1,5% para 2014 y 2015, cuando hace unos días el señor Rajoy anunciaba esa previsión de crecimiento tan solo para este año. No sé, Arturo, a ver, o es que yo he interpretado mal los datos. No sé, yo creo que se puede interpretar de las dos formas. El 1,5% para el 2014 y 2015, otro 1,5%, o el 1,5% repartido para los 2 años. Es que aquí pone de media. Aquí pone de media. El 1,5%. El 1,5% para ambos años. Eso de media.
O sea, Por eso, Pues- por eso pregunto. Es que claro, las interpretaciones son tantas que Dios sabe lo que ha querido decir el señor Reguindo. Por eso. A ver, Justo, ¿tú cómo lo ves? bueno, que no se quiere mojar y dar lo que es un año y dice, bueno, pues si este primer año es un 1, pues el siguiente será un 2. Claro, y si nos mete ya el 2016, pues todavía lo Clavería, lo la arregla medida más, ¿no? estadística siempre da mucho juego, ¿no? Creo que es lo que quiere decir don José Luis, ¿no? A ver, señor de Guindos, ¿y tú cómo lo ves? Yo creo que está siendo valiente. Está siendo valiente, porque Está muy bien, lo muy bien. refrenda todo el mundo, el FMI, el Banco Central Europeo, pero no nos tenemos que olvidar que estamos en campaña electoral. Sí, pero... Sí, a mí el miedo que me da son los refrendos, ¿eh? Claro, claro. Pero yo... No había dicho nada hasta ahora, que lo ha dicho casi todo el mundo. Claro, porque además dice, nunca hasta ahora se había dicho que se había crecido, que habíamos crecido tanto desde el inicio de la crisis. E insisto, o yo no lo he entendido, por cierto que el señor de Guindos no ve deflación, o yo no lo he entendido, o a mí esto no me cuadra de este crecimiento medio de la economía. Ello supone, Arturo, que a lo mejor también como tú decías antes, como otra interpretación que pueda ser un 0,7, un 0,9 para cada ejercicio, con lo cual no es el 1,5% triunfalista a nivel electoral. Mira, yo a estas alturas y después de todo lo que ha acontecido durante estos años, el ser triunfalistas o mínimamente triunfalistas, yo lo considero un peligro. A ver, está claro que hay que dar un mensaje de optimismo. Yo creo que con eso estamos todos de acuerdo, pero de un optimismo mesurado, coherente, racional y verdadero. Pasa es que al final, cuando se hacen estas manifestaciones, pues todos estamos acostumbrados a que al final, no digo que nada sea cierto, pero que después la realidad va a dejar en entredicho todo lo que se ha ido manifestando. Es que no aprenderán a ser cautos. Y yo comprendo que entra en parte en su trabajo el crear, el difundir optimismo, es decir, bueno, el resaltar todas aquellas cosas buenas de nuestra economía, que las pueden haber, yo no digo que no, pero cautela, vamos a ser cautos, que estamos todos un poco ya resquemados, ¿eh? Claro. No lo sé. No, yo coincido plenamente con lo que dice Arturo, porque realmente es como a un niño, no le puedes decir una mentira porque luego ya pues te lo recuerda, ¿no? Pues entonces no sé si el señor de Guindos lo ha calculado bien o es como comenta Enrique, que es el tema de las elecciones, que es un caramelo que hay que bueno, están todos en campaña y al señor de Guindos pues le han dicho que tiene que ser optimista. Pero cuidado, como dice Arturo, cuidado. O sea, cuando se acerquen las elecciones, y perdona, ya nos vamos a volver locos. Cambiar Sobre la todo medida. en materia tributaria y fiscal, ya nos podemos volver locos porque todo van a ser maravillas, ¿eh? Ya. Todo van a ser maravillas. Por eso os digo, tener en cuenta que hace tan solo unos días ya dijeron que toda la campaña se iba a basar en la parte económica, única y exclusivamente. El primero en hablar después del señor Rajoy ha sido de Guindos. Le doy toda la razón a Arturo. Menos mal que el resto de españoles por fin entiendo que vamos a ser mucho más cautos. La lástima es tener que comparar a los políticos como niños porque al final los comportamientos son así. Bueno, es que en economía la verdad no se pueden decir tantas mentiras. Si la campaña va a estar basada en economía, pues creo que tienen que ser muy sensatos en el mensaje que lanzan, porque luego lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el replay, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? Lo veremos 6 meses después, lo que han dicho. Y luego las estadísticas, ¿eh? Cómo se le da la vuelta a las estadísticas de modo y manera que más interese a según quién. Entonces, pero claro, esto y luego nos dirán aquello, como a ti te gusta, buen amigo, justo, de decir, vamos a ser un poco polémicos. Y nos gusta en este programa polemizar, como bien sabéis, sobre lo que por otra parte es evidente. Es decir, es que para un ciudadano, y sabéis que lo comentamos una y otra vez, por ese famoso bucle, ¿no? Como bien dice el amigo Fernando, confunden mucho a la opinión pública, Arturo, porque estamos hablando de hace unos días un 1,5 para este año. Y ahora si sacamos un crecimiento medio, que si nos ponemos a pensarlo, tal vez sea más cercano el cálculo de Guindos. Pero estamos hablando de casi un 0,7 menos que en índices de crecimiento económico. Es una barbaridad. Si nosotros, como insistimos y decimos, trabajamos cada día en ello, comentamos cada día los datos y no nos aclaramos de la amalgama informativa que hay, pues aquí cualquier hijo de vecino se volverá loco y dirá, pero oiga, si usted me estaba diciendo hace unos días que la economía va fantásticamente bien, ahora resulta que voy a tener la mitad de crecimiento, que por otra parte, si sacamos la cuenta, era el cálculo inicial del gobierno, del 0,7 o del 0,8.
No, es que, por ejemplo, es que estaba oyendo hace unos días en un conocido programa de televisión respecto a lo que se lanza por los políticos como mensajes y luego se puede pleitear contra ellos, ¿no? Y en algún país británico o anglófono se planteó demanda contra partidos políticos por haber dicho una mentira y no haberla cumplido. No la aceptaron, Estados Unidos y Inglaterra. Con lo cual, lo único que nos queda es las elecciones. Si dice muchas mentiras, pues no te voto. Pero hasta ahora, Bueno, pues eso puedes decir todas las por mentiras. la teoría, justo. Bueno, ya es por teoría, porque luego se olvidan, ha pasado mucho tiempo, se calcula cuando se dice, pero claro, no queda otra, pues oye, que esa. El Viene tu problema cual. es que lo que hemos visto hasta ahora es que con las mentiras han ganado las elecciones. Entonces, cuando Bueno. vas a repararlo con las siguientes elecciones, en ocasiones es demasiado tarde. Bueno, el arte de manejar los medios, perdón, estamos en los medios con crear un poco de ironía y Bueno, tal. muy bien. Bueno, pero aquí somos un medio económico Independiente. tal vez más especializado e independiente, efectivamente. Y lo podemos decir, que este grupo Gestiona Radio es independiente. Esa es la grandeza de la G de Gestiona, ¿no? Pues no sé, no sé si lo había interpretado con la G de grandeza, pero lo que sí que somos es un poquito más grandes, como comentábamos el día de ayer y lo vamos a repetir, 43.000 oyentes en este último estudio general de medios a nivel nacional, de los cuales 15.000 aproximadamente corresponden a esta ciudad de Valencia. Igual es porque la economía, aparte de Gestiona, de su grandeza, es porque la economía debe ser más neutra que ninguna de... Esa es la teoría, amigo. ¿No? Más aséptico. Más aséptico, ¿verdad? Porque realmente con Tienes se juega, ¿no? que ir a cifras concretas, y entonces analizar esas cifras. Claro. Lo único que ocurre es que después las interpretaciones de esas cifras, pues cada uno arrima la ascua a su jardín. Entonces, yo lo que creo que la mayor parte del ciudadano, pues todas estas manifestaciones, pues como que pasan, Sí, y que porque no se el resto del fían pueblo y dice, se no se acostumbran fían, a y dice, las bueno, mentiras. que digan lo que quieran, ¿no? Y entonces, ¿quién se hace eco de estas manifestaciones? La prensa especializada, las tertulias como la que tenemos aquí, y poco más, y poco más. Con lo cual, la trascendencia que va a tener en caso de que no acierten va a ser muy limitada y circunscrita pues a esos partes de la economía que se dedican a analizar las manifestaciones y ver si han acertado o no han ¿Y acertado. por qué te daba miedo eso del el referendo del Fondo Monetario y el Banco Central y tal? Porque no aciertan. Claro, eso, entonces, ¿para qué sirve? Pues ya sabes, digo yo, para que no... Cuando dicen blanco, pues tú dices, lo pondré en entredicho, igual que cuando dice mi querido ministro, don Cristóbal Montoro, que dice que no va a subir los impuestos, se me pone la piel de gallina. Pero eso asusta, ¿no? Se asusta si el Fondo Monetario y el Banco Central volvemos otra vez a las andadas años después. Y justo, y asusta a los asesores fiscales. Imagínate al resto de los mortales, ¿no, Quique? No, por supuesto. Después de lo que hemos visto, yo diría que desde el 2006-2007, la cantidad de barbaridades que se han dicho, toda la banca estaba bien, el Banco de España era el mejor supervisor de todo el mundo. La nube, ¿no? Y si nos engañan, si los datos que nos dan son... Esto es como la informática, ¿no? Dice que cuando metes basura sale un basurero. Pues con la economía pasa igual. Si todos los datos que nos dan no son ciertos, la interpretación me parece correcto que cada uno interprete como estime, pero si los datos ya no son reales, ¿no? Hemos visto el déficit, ¿no? Por el señor Montoro. ¿Cómo ha conseguido casi estar en el 6,5 que era lo esperado? Cerrando hasta el 25 de noviembre se aceptan facturas, ya no se acepta ninguna más. Sí, es una buena solución. Claro, pero que nos lo tengan que... Encajes de bolillos, vamos. Nos lo tengan que decir de fuera, Bloomberg, que diga, no, es que han hecho un poco de trampa como hacen muchos gobiernos en algunos países. No sé, volvemos siempre a lo mismo, que no te puedes fiar por ejemplo, de lo que te cuentan. En este caso concreto, ya que Enrique lo ha apuntado aquí, lo volvemos a recordar. Eurostat confirma que España cerró el año 2013, como estamos diciendo, con un déficit del 6,6%. Lo que supone o lo que equivale a que el desequilibrio presupuestario baja de los 100.000 millones y el objetivo acordado era del 6,5%. Así que, bueno, más o menos podemos hablar que estamos en unos términos porcentuales aproximados a lo que se venía calculando,
pero insistimos que esa deuda pública, por ejemplo, Arturo, está ahora mismo absolutamente desmadrada. Tenemos la deuda pública como teníamos la prima de riesgo hace un par de años. Total y absolutamente desmadrada, y eso parece que no se quiere hacer eco. Es decir, bueno, pues la deuda pública ojo, que estamos hablando, tú lo estabas comentando antes, estamos en el 96 o cerca del 97% del PIB ya. Sí. Claro, eso es tremendo. Eso es tremendo. Es decir, la conclusión es que si nos las vemos y nos las deseamos para poder pagar los intereses, que afortunadamente la prima de riesgo va bajando, pues ya no las vemos y las deseamos para pagar los intereses, pues la devolución de la deuda, eso se va a convertir en una deuda perpetua. Es que no la vamos a poder devolver. Y eso parece que no se quiere hacer eco del problema, que ese problema es un enorme problema. Porque de hecho tenemos que echar la memoria atrás, estimados amigos y compañeros de tertulia, hablando, por ejemplo, de Grecia. ¿Os acordáis, no? Cuando se hablaba siempre del pago de esa deuda pública, lo que era absolutamente imposible, de esa condonación, de esa quita. Por cierto, Grecia ha entrado de nuevo en los mercados, ha podido empezar a financiarse y lo ha hecho bastante bien. Noticia positiva, pero eso demuestra que hay un punto en el que no se puede abonar ni muchísimo menos esa deuda. De hecho, De Guindos también ha anunciado hoy, como bien sabréis, que se va a colocar, que España va a tener que colocar menos deuda, o sea, menos letras del Tesoro, y bonos del Tesoro durante este año 2014 del que tenía previsto. Yo lo interpreto como una buena noticia. Sí. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo coincido contigo. Lo que pasa es que todo puede volver a pasar. O sea, todo lo que... Muy bien. Sí, no, es verdad, porque si no estamos... ¿Por atrás justo? No, o sea, lo que pasa es que no interesa, es lo que comenta Arturo, pues ahora no interesa hablar que tenemos una deuda de casi, no sé, el 98%. 96%. Cerca del 96%. Claro, cerca del 96%. Por puro sentido, además un gobierno... Estamos hablando casi de 1 billón de euros, ojo. Deuda pública, llevamos a la privada. Euros, sí. Pero ¿qué quiero decir? Entonces dices, un gobierno conservador que dice esto... Hay algo que no me cuadra. No tiene sentido. Entonces dices, bueno, o en Europa no están presionando lo suficiente, o mientras me paguen los intereses yo no digo nada y... Pues déjalos que no presionen más. No, ya. Pero fíjate, por ejemplo, oye, tú me pagas mis 30.000 millones al año, que te toca, y yo no te digo que despidas a muchos políticos, y lo repartimos. Es que no lo entiendo. O Merkel aguanta un poquito y no tiene presión, hay un poco de geoestrategia, de geopolítica que no sabemos qué está pasando, pero por puro más sentido común... Aquí, o basándonos en la exportación, es que no podemos ni devolver ni pagar. Como se vuelva a dar la vuelta... El bucle permanente. El bucle famoso. Lo más gracioso de esto, y nos vamos ya a publicidad, lo más gracioso es lo sucedido en Francia. Cómo echaron los franceses a Sarkozy de la presidencia, cómo llegó Hollande prometiendo el oro y el moro, ¿os acordáis? Una adalid de la recuperación económica. Cómo ha terminado cesando a su antiguo primer ministro, el señor Hollande, cómo ha nombrado al primer ministro catalán, efectivamente de origen español, Manuel Valls, y lo primero que ha hecho ha sido dar un giro absoluto en su política monetaria hacia, la línea de derecha, la línea absolutamente marcada por la señora Merkel, con una reducción del déficit, etcétera, controlación de los... Ya, pero es que es Francia la que está tragando teóricamente la segunda potencia europea. Lo digo porque llegó el señor Hollande por el Partido Socialista, ya que el Partido Popular, ni Partido Socialista, ni izquierda ni derecha. Aquí hay una política monetaria y es la que va a misa. Y mientras no cambie la señora Merkel y no cambien las directrices alemanas, difícilmente vamos a poder cambiar. Esto es el señor es una costumbre ya muy arraigada. Entonces van cambiando algunas cosas, pero todos los años a cumplir con la agencia tributaria, con Hacienda en definitiva, ¿no? Pues si hoy empieza el plazo para poder presentar las declaraciones vía Internet, digamos que el plazo para los borradores fue el día 1 de abril para confirmar o modificar los borradores, pero las declaraciones por Internet comienza hoy el plazo para poderlos presentar. La primera de las cuestiones, presentar la renta por Internet. ¿Qué pasa con un amplio sector o segmento de la población que o no tiene Internet o tiene Internet pero no tiene ni idea de cómo presentar la renta a través de ese formato? Lo que no se puede presentar es a mano. Hecha a mano, a bolígrafo, cosa que el año pasado sí, pero este año no. Tiene que ser a través de medios informáticos, utilizando el programa Padre o programas que estén homologados por el Ministerio de Hacienda, por la agencia tributaria. Pero a mano no se pueden presentar las declaraciones. Yo no puedo decir otra cosa más que lo que es, y es así. Que me parezca bien o me parezca mal, eso ya es otra cuestión.
¿Y a usted ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Esa era la pregunta. Regular. ¿Por qué? Puedes decirlo, puedes decir, me parece mal. Y a los asesores, en general, No, hombre, a ver. nos parece mal. El que sea coartar posibilidades. Yo entiendo que la lucha contra el papel hace ya bastante tiempo que se estableció a todos los niveles y en la agencia tributaria también, utilizar medios telemáticos, hay que difundirlo, hay que ir mentalizando a la población para que los vaya utilizando, todo eso está muy bien. Pero suprimir de facto, es decir, bueno, no hay posibilidad de el que quiera, el que tenga la lucidez y los conocimientos suficientes para hacer la mano, ojo, que la cosa no es baladí, que hacer una declaración de renta a mano tiene su mérito y mucho, que no se puede, no se debe de coartar esa posibilidad de hacerla. Pues a mí eso no me parece bien. Claro. Eso no me parece bien. Justo, Enrique y Nuria también. ¿Tenéis preparada ya vuestra renta? ¿Tenéis pensado ya? ¿Sabéis ya cómo orientarla a través de la tecnología? Se la doy a asesores fiscales de la asociación de don Arturo. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y Enrique? Exactamente igual. Lo presentan telemáticamente. Seguramente no es verdad, pero muy bien. Y tres. No, es así. Además, tienes que poner el último casillero. Al final, si te lo hace el asesor, es lo más sencillo, lo más rápido. Pero tú le dices al asesor lo que... Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, José Luis, que nosotros lo que podemos es transcribir, trasladar a la declaración todos aquellos documentos que se nos facilitan por parte del contribuyente. Si falta alguna cosa, si venimos con un historial ya de varios años, pues siempre coges de muestra el año anterior, oye, ¿y esto que tenías el año pasado? ¿Y esto qué pasa? ¿Que lo has vendido? ¿Que has tenido una adquisición nueva? Es decir, podemos tener un seguimiento, pero nosotros no podemos ser conocedores de absolutamente todos los movimientos económicos con trascendencia tributaria que haya tenido el contribuyente, con lo cual en nuestro alcance para tener la certeza de que esa declaración no falta nada es muy difícil. ¿Que esté bien hecha? Sí. La técnica para realizarla bien, sí, pero que esté todo lo que debe de estar, eso ya es otra cosa, No, lo que yo medio en broma le decía a Arturo es que yo creo mucho en que tú te tienes que centrar en lo tuyo. Entonces, si hay expertos de tema fiscal y hoy en día es muy importante ahorrar o no darle al señor Montoro más de lo que toca, pues se puede uno dedicar a la restauración todo el día y luego así pues el otro que le ayude a que sea para algo, ¿no? Fíjate que le vamos a pedir que nos devuelva el céntimo. Por ejemplo. No sé si piso una anécdota, pero el señor Enrique aquí presente, lo del céntimo, pero el céntimo es el único que puede pedirlo. El céntimo lo podemos pedir los autónomos que hemos pedido factura de gasolina durante estos últimos años. Bueno, espere usted, Nuria, porque Enrique nos acaba de sorprender. Tiene todos los tickets. Todos. ¿Desde qué año? ¿Pero desde qué año? Todos, desde el 2007 aproximadamente. ¿Y qué lo tienes? A ver, cuéntanos, ¿tienes un armario o algo allí grabado? No hace falta, son tickets pequeñitos, luego se hace una factura en la gasolinera y ya está, pero están todos. Todos allí. Hasta el de ayer. Oye, como debe ser. Así, fuera de bromas, sin asesores. Un asesor podría... financiero independiente tiene que preguntar. Y yo lo pregunto, y en mi caso, si me lo preguntasen, ¿tienes todos los tickets desde tal año? Yo los tengo. Y haces caso a lo que te recomienda el asesor. Claro, si es que la mejor forma, por cierto, Arturo, o justo desde la perspectiva jurídica, para poder reclamar ese céntimo sanitario. Sí, es decir, en eso y en todo. Claro. Y luego, perdona, que es un detalle muy interesante. Estamos aquí por un poco, digamos, por la broma con Enrique, porque nos sorprende que guarde tantos años de tickets, pero es verdad que es el procedimiento. José Luis, pero fíjate, mira, ahora mismo no tenemos dinero, ¿no? Bien. Entonces, ahora, por ejemplo, en la cuenta de resultados particular, ¿cuál es la parte importante? La luz, el teléfono, ¿no? Si nosotros queremos reclamar al teléfono, a esos teléfonos que llamamos y nos vuelven locos, si simplemente nos guardamos, como no tanto como Enrique, porque Enrique es como es el ideal. La excepción, ¿no? Sí, no, es el ideal, pero bueno. Pero que está bien hecho. Debía ser la norma, pero no la excepción. Está bien hecho. Tómate nota, lo digo porque nosotros en la Unión de Consumidores, en la UCE, se lleva todo el tema de arbitraje y tal. Tú tómate nota de con quién has hablado y el día. Eso cuando me han pasado de ti, te han dedicado media hora, una hora y te han mareado. Te tomas nota de que si la factura que te han cobrado de más y no te enfades. Pero en la administración. No, de los teléfonos. De Movistar, Vodafone, Orange, todos. Porque todos hacen igual lo mismo. Y un día que quieres perder media horita, pues eso vas a tu asociación de consumidores y mire, tengo prueba. Quiero ir al arbitraje. Lo ganas todo.
procedimientos muy interesantes. No, pero lo que quiero decir es que, fíjate, y además, Arturo asiente que creo que... y además Arturo ha aportado un detalle muy interesante cuando estábamos también bromeando. Efectivamente tiene mucha razón, porque en España, desgraciadamente, no cumplimos lo que hace Enrique. Es que... Él lo Además, borda. además con la ayuda en los tiempos libres de mi santa mujer, que es quien le pone el orden, pero yo los guardo todos. Muy bien, tú los guardas y ella los ordena, lo pone con lo todo. cual el complemento... La simbiosis es perfecta. Viva el orden femenino, sí señor. Que tenemos aquí a Nuria de representante. Pero Arturo, efectivamente, hay un detalle muy importante, es decir, a la hora de tramitar ese tipo, en este caso como estamos hablando, de esa declaración de la renta, el asesor no es adivino y no puede saber y cómo interpretar diversos papeles, porque yo imagino, hombre, sería muy difícil preguntarte si recuerdas alguna anécdota especial en estos años de gente... Se podría escribir un libro. Que se podría escribir un libro a 2 o 3 anécdotas que nos puedas contar aquí de manera rápida. Y decirle a un cliente que vino con la mujer el año anterior, oye, ¿y tú no has tenido un hijo? Porque el año pasado cuando viniste tu mujer, yo recuerdo que estaba embarazada. Ay, sí. Claro, es que hay que preguntarles hasta eso. ¿Qué olvido? Se la había olvidado. Hombre. ¿Te dio un hijo? Eso es cierto, ¿eh? Gracias No a me lo la estoy declaración inventando, de renta, muchos se Porque acuerdan yo de me la edad que acordé tiene que el la año señora. pasado la mujer estaba embarazada. Digo, tiene que haber dado a luz en este año, Hombre, seguro. Nuria, ¿no? yo creo, ¿no? Que vosotras las mujeres, ¿no? Yo creo que no se os olvidará que habéis sido madres, digo yo, ¿no? No, pero sí que es verdad que se te olvida incluirlo y entonces de repente dices, uy, no está incluido. Y lo de la edad, sobre todo los años. Desde 2005, 2006, yo tengo que pensar, ¿y mis hijos? 2007, 2008, 2009. Vas a la renta el año anterior. Y lo ves. Que luego también es verdad, Arturo, que está, como digo yo muchas veces, la picaresca latina, ¿no? Es decir, aquellos que utilizan todas las argucias habidas y por haber. En España o en no suele general, haber mucha picaresca, ¿sabes? ¿no? En el ámbito de la declaración, ¿no? Toda. Ah, vale, ya me he extrañado a mí. Viva la ironía al poder, en este toda, caso, ¿no? Picaresca toda. Si es que a veces te decir, hombre... Pero si es que, además, mira, recientemente, que por supuesto lo habréis visto, bueno, Ana Torroja se ha librado por los pelos, digo, un nombre famoso, pero es que tenemos muchísimos más. Se ha librado por los pelos porque ha pactado. De la cárcel. Porque ha pactado. De la cárcel. Pero, a ver, Arturo, a nadie se le puede olvidar... Ha pactado con la fiscalía. Tú explícame a mí, por ejemplo, lo que decía justo. Una cosa es que evidentemente uno está en su actividad profesional el día a día, pero para eso estáis vosotros. Están los asesores fiscales profesionales y lo que no se puede entender de ninguna de las maneras es que a uno se le olviden pagar 3 millones, 5 millones de euros, 2 millones, 1 millón... Hay olvidos que tienen perfecta justificación. Pues a ver, de unos rendimientos de una cuenta bancaria que no usas y no sé qué. Bueno, eso es alguna cuenta que tienes en Suiza. Por eso yo siempre recomiendo, oye, descárgate el borrador, no el borrador, los datos fiscales, las imputaciones que dice la agencia tributaria, porque nos va a ir bien para ir punteando los datos que tiene la agencia, que a ella los suministra todas las entidades bancarias, y puede ser que tú hayas tenido un olvido, pero ahí en esas imputaciones va a aparecer. Entonces eso es un elemento para ayudar a hacer la declaración y evitar esos pequeños olvidos. Los pequeños olvidos. Ya de otro tipo de olvidos, eso ya tendría otra calificación. Y sobre todo de personalidades, es decir, de gente célebre que teóricamente sabe que encima tiene un agravante más respecto al perjuicio de su imagen por contratos que en algunos casos puedan tener de promoción, de contratación, por ejemplo, de actuaciones, en el caso de mucho artista musical. No sé si es que en el sector de los famosos se les olvida que Hacienda somos todos, o quizá nunca mejor dicho. Que están mal asesorados cuando son los primeros que podrían estar bien asesorados. Se me ocurre... Que es muy goloso el decir, bueno, pues si esto así tanto y si esto asá, ¿cuánto? Pues eso es muy goloso, el tomar esa decisión con un ahorro a priori, pero ese ahorro a priori que yo creo que es una mala política, a seguir, después eso se va a multiplicar, el costo se va a multiplicar en caso de que te pesquen, con lo cual nunca es recomendable porque siempre te va a salir más caro, y con los medios que tiene la agencia tributaria, aún estando muy limitados con personal y tal, pero los medios electrónicos e informáticos con los cruces de datos son muy importantes y oye, los 4 años de prescripción dan mucho de sí, con lo cual nunca es recomendable el tener actuaciones que en un momento determinado te pueden saltar a la cara y con un costo muy elevado. Porque efectivamente, normalmente, Arturo,
Y ya no te entro, acaban- ya no entro en cuestiones te- morales, ¿eh? te acaban, Estoy hablando de te acaban cuestiones pillando. meramente Es económicas. decir, ¿eh? aquel que quiere ir de listo, normalmente acaban pillándolo. Señor Messi, sin ir Bueno, más lejos, Sí. ha pagado 5 millones de euros, si no recuerdo mal, sin protestar. También por un olvido, un mal asesoramiento. Arturo, ¿qué ibas a comentar? Que voy a hacerle una consulta también a Nuria y Su nos club vamos también, a ¿eh? publicidad. Su club, Y creo su recordar club- que y su pagó club- 8 millones de y la su noche a la club mañana, también. 10 minutos en Por televisión. Neymar. Fútbol Club, el Y ya Fútbol está. Club Barcelona, efectivamente, por el fichaje de Neymar.